Bueno, vamos a empezar ahora con la primera parte del módulo 4, es decir, del segundo módulo de ecocardiografía. ¿Sí? En el primer módulo de ecocardiografía dimos 3 charlas enfocándonos en ecocardiografía básica, y el segundo módulo de ecocardiografía, es decir, el módulo 4, se va a centrar en ecocardiografía avanzada. ¿Sí? Para empezar a entender ecocardiografía avanzada, vamos a empezar dando algunos principios básicos, algo muy básico de Doppler. ¿Sí? Vamos a hablar en esta clase de principios básicos del Doppler. Vamos a conocer los distintos tipos de Doppler y para qué sirve cada uno, y conocer las dificultades técnicas que se pueden presentar en la aplicación de los distintos tipos de Doppler. ¿Sí? Para empezar a pensar qué es el Doppler es una herramienta que nos ayuda a calcular o a determinar la velocidad de algo. ¿Sí? ¿Y cómo hace para determinar la velocidad de algo? ¿Sí? En una pieza que no está en movimiento, cuando le hacemos una incisión con el ultrasonido va a cierta frecuencia, ¿sí? Que es frecuencia de onda, es decir, el espacio que hay entre cada onda, y vuelve a la misma frecuencia de onda. ¿Sí? Si un objeto está quieto, va y viene a la misma velocidad. Ahora, si un objeto está en movimiento, va a variar las frecuencias, es decir, si el objeto en movimiento se acerca al traductor, va a devolver con una frecuencia mayor, y si el objeto se aleja del traductor, va a devolver en una frecuencia menor. ¿Tá? Entonces, eso es lo que después capta el traductor y lo traduce de acuerdo al tipo de Doppler que estemos usando. ¿Y cómo calcula velocidad? El Doppler calcula a partir de esta fórmula, que obviamente no es importante saber, pero acá es importante conocer qué factores van a determinar la velocidad del flujo. Y básicamente es el delta de frecuencia, es decir, la diferencia entre la frecuencia que va y la frecuencia que vuelve, y el ángulo de incidencia o de movimiento de ese flujo respecto a la incidencia de los rayos de ultrasonido. ¿Tá? Y en ecocardiografía lo que tenemos que saber, básicamente, no importa esto del coseno, lo importante es que el ángulo debe acercarse a 0. ¿Sí? Entre 0 y 20 grados es un buen ángulo para incidir en ecocardiografía, y mayor a 20 ya nos va a traer muchos errores y no es correcto tomar esa medición si ya el ángulo es mayor. Entonces, el ángulo entre la incidencia del ultrasonido y el flujo o el movimiento del flujo debe ser menor a 20 grados. Si es mayor a 20 grados, la medición que estamos tomando no es correcta. ¿Tá? ¿Y para qué sirve entonces la medición de la velocidad? Nos puede servir para medir flujo. ¿Sí? Un flujo es, por ejemplo, el volumen minuto. ¿Sí? El flujo es la cantidad de sangre o de volumen de algo que pasa por determinado área. ¿Sí? Entonces, para medir a partir de una velocidad podemos medir un área y vamos a obtener el flujo, en este caso va a ser el volumen minuto. ¿Sí? Entonces, además de medir el flujo, que nos va a dar en litros por minuto, con el Doppler podemos determinar presencia o ausencia de flujo. Esto es una regurgitación, una comunicación interauricular, interventricular, la dirección del flujo, si se acerca o se aleja, y esto lo vamos a hacer con Doppler color, las características del flujo, si el flujo es turbulento o si el flujo es laminar. Laminar va a ser cuando el flujo se mueve todo en la misma dirección, ¿sí? Y si el flujo sobrepasa cierta velocidad, se empieza a hacer lo que llamamos turbulento, y esto lo vamos a ver en el color con el fenómeno de aliasing que ahora vamos a ver. ¿Tá? Y después podemos valorar la forma de la curva espectral, que esto nos va a servir para valorar distintas cosas como la función diastólica, por ejemplo, la función
la presión diastólica de la arteria pulmonar, que ya vamos a ver, la presión sistólica de la arteria pulmonar a partir del flujo de la arteria pulmonar, que ya vamos a ver también. ¿Tá? Nos sirve también para medir gradientes de presión, ¿sí? Cuando a partir de obtener la velocidad de un flujo, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4 por la fórmula de Bernoulli modificada y nos va a dar igual a presión. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, nos va a dar un gradiente de presión en la estenosis aórtica severa, etc. ¿Sí? Medir presión nos sirve para medir presiones de llenado, presión sistólica de arteria pulmonar, resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, que después vamos a ver también. ¿Tá? Medición de un área, ¿sí? A partir de sacar las diferencias de velocidad en un mismo tubo, ¿sí? Si pensamos que el corazón es un mismo tubo por donde va a pasar la misma cantidad de sangre, midiendo el área en un lugar y la velocidad en dos lugares, podemos despejar la fórmula y obtener el área en otro lugar, ¿sí? Por medio de esta ecuación que se llama ecuación de continuidad, es como obtenemos el dato de la área valvular aórtica en la estenosis aórtica, ¿sí? Para hacer lo que se llama Doppler cuantitativo, es sacar bien un valor a partir de despejar determinadas fórmulas. Nosotros con este nivel del curso no pretendemos hacer Doppler cuantitativo y obtener datos fidedignos de las mediciones que obtenemos, simplemente acá a modo de introducción estoy mostrando los diferentes usos del Doppler, ¿sí? En este caso se usa Doppler pulsado y Doppler continuo, que ahora vamos a ver las diferencias, ¿sí? Y ahí vemos cómo se despeja en la estenosis aórtica la ecuación de continuidad, que necesitamos el área del tracto de salida del VI, la velocidad del tracto de salida del VI por Doppler pulsado y la velocidad aórtica, que lo hacemos por Doppler continuo en la vista apical de 5 cámaras. Despejando la fórmula nos da el área valvular aórtica, que a este nivel no vamos a pedir que sepan sacarla. Además de valorar velocidad de flujo, como vimos en todas las diapositivas anteriores, nos permite valorar velocidad de movimiento parietal, ¿sí? Con lo que se llama Doppler tisular, ¿sí? Es una función que suelen tener todos los equipos que tienen Doppler, ¿sí? Y se pone la gotita del Doppler como un pulsado normal, se le pone Doppler tisular y después se le vuelve a dar, se vuelve a tocar la tecla del Doppler pulsado y nos va a dar esta inscripción a nivel del anillo mitral, que nos sirve para valorar función diastólica, que esto ya lo vimos, o a nivel del anillo tricúspide, que nos puede servir para valorar función sistólica del ventrículo derecho. Este también nos puede servir para valorar función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué tipos de Doppler hay y para qué nos sirven? ¿Sí? Tenemos el Doppler continuo y el Doppler pulsado. ¿Sí? ¿Qué es el Doppler continuo? El Doppler continuo es una función que tiene la ventaja, son dos cristales, uno emite el ultrasonido y el otro recibe. Uno emite, otro recibe y lo hace en forma continua, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del Doppler continuo? Entonces, que nos permite medir altas velocidades. Y la desventaja es que en la misma línea del Doppler no nos permite saber en qué punto de esa misma línea del Doppler estoy calculando la velocidad. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Y para flujos que sé que tienen una alta velocidad, mayor a lo que pusimos ahí, 1,5 metros por segundo como valor para que se acuerden, ¿sí? ¿Para qué se usa? Se usa para flujo valvular aórtico más que nada y para todos los flujos regurgitativos, como puede ser insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide,
¿sí? El Doppler pulsado tiene un solo cristal que emite y recibe, ¿sí? Emite un rayo y recibe. La ventaja que tiene es que en esa misma línea del Doppler uno puede poner una gota del Doppler y saber que estoy midiendo la velocidad justo en esa gota del Doppler, en ese lugar de la línea de medición, ¿sí? La desventaja que no nos permite medir velocidades mayores a 1.5 metros por segundo, y entonces no lo voy a poder usar para los flujos que sí uso el continuo. ¿Por qué? Porque no nos va a hacer lo que ahora vamos a ver, que es el fenómeno de aliasing. ¿Y para qué lo vamos a usar? Para valorar el flujo mitral en la evaluación de la función diastólica, para tracto de salida del BI, para Doppler tisular, para lo que llamamos flujos fisiológicos habitualmente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno pone la gota del pulsado en la válvula aórtica? Nos pasa esto, el fenómeno de aliasing, que después vamos a practicarlo bien a verlo bien en el práctico, pero vamos a ver esto, que es un flujo que va hacia arriba y hacia abajo de la línea, que uno no sabe si empezó yendo para arriba y se fue para abajo, si empezó yendo para abajo, se fue para arriba, es decir, uno no sabe la dirección del flujo, ni tampoco la velocidad, no sabemos dónde empieza ni dónde termina el flujo, ¿sí? En cambio, este es un Doppler, este que está acá al lado, es un flujo que no tiene aliasing, entonces uno sabe que este flujo va para abajo de la línea, es decir, que se aleja del traductor y tiene un límite, no así el de al lado. Y el Doppler color. ¿Sí? El Doppler color es un tipo de Doppler pulsado, ¿sí? Y nos informa acerca del flujo, tiempo, velocidad y dirección, ¿sí? Nos sirve para guiar al Doppler pulsado y al Doppler continuo, porque sabemos cómo viene el flujo, cómo nos tenemos que alinear al flujo para obtener la mejor medición y hacia dónde va el flujo, ¿sí? Tiene lo que se llama fenómeno de aliasing, es decir, que es un tipo de Doppler pulsado y cuando el flujo se pone turbulento, es decir, que supera la velocidad del Doppler pulsado, que dijimos que son más o menos 1.5 metros por segundo, va a ser fenómeno de aliasing, es decir, supónganse que venía un flujo que es azul, es decir, que se aleja del traductor, viene azul más celeste, se va haciendo cada vez más clarito, sin pasar por el negro, viene hacia el amarillo, naranja y rojo más oscuro, ¿sí? Es lo que pasa a este nivel, ¿sí? Que sin pasar por el negro cambia de color, ¿sí? Para optimizar el color habitualmente tiene un cajoncito, un área de color, ¿sí? Para optimizar el área de color uno debe usar el área de color, el cajoncito de color lo más chico que se pueda, ¿sí? Porque obtenemos una mejor calidad de imagen y definición, tanto del flujo como de la definición de las paredes, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para optimizar el color y optimizar más que nada la ganancia? Porque si un color tiene una ganancia muy aumentada, ¿sí? Se va a ver, no va a permitir ver bien definidas las paredes, ¿sí? Si tiene mucha ganancia. Si tiene poca ganancia, no vamos a ver nada del color. Entonces, para optimizar el color, lo que se puede hacer es, con el traductor sin apuntar a ningún lado, ¿sí? En negro, aumentamos la ganancia, saturamos la ganancia del color hasta que veamos algo así. Y después vamos bajando la ganancia del color, hasta que vemos algo parecido a esto, que me parece que en esta pantalla no se ve muy bien y lo vamos a hacer en el práctico, pero tiene que haber algunos puntitos
aislados que se vean dentro de la caja del color. Entonces, esto es un color que está saturado con mucha ganancia, esto sería un color óptimo, ¿sí? Que probablemente en la imagen no se alcance a ver, que tiene algunos puntitos aislados. Este sería un color óptimo, y después de ahí pasar al color de la imagen, ¿sí? Para no estar viendo colores muy saturados que nos van a hacer sobreestimar los flujos y subestimar los contornos de las paredes. Lo importante para interpretar el color es varias cosas. Primero, determinar hacia dónde van los flujos, ¿sí? Y siempre, si no nos acordamos bien la regla mnemotécnica Blue Away, es que el azul se aleja del traductor y el rojo se acerca. Nos fijamos en la cajita del lado, ¿tá? Entonces, el rojo siempre se va a acercar al traductor y el azul se va a alejar del traductor. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Después, ver los tiempos de los flujos, es decir, vean este color en sístole, cuando se achica la cavidad, el azul ahí, por ejemplo, paré el video y en este caso se está achicando la cavidad y el azul está llenando el tracto de salida del VI. Entonces, esto es sístole, es periodo eyectivo. Y lo que vemos que en este mismo periodo eyectivo vemos acá un flujo con aliasing que se ve amarillo, que pasa desde el azul al celeste y al amarillo sin pasar por el negro. Esto es un fenómeno de aliasing por color. Se mete en la aurícula izquierda en el mismo tiempo que el azul pasa por el tracto de salida. ¿Tá? Entonces, esto es una regurgitación valvular mitral, ¿tá? Porque lo está haciendo en el mismo momento eyectivo que la sangre sale por el tracto de salida. Ahora, en el mismo momento en que se está llenando la cavidad de color rojo, es decir, la sangre se está acercando al traductor, hay un flujo con aliasing a nivel del tracto de salida del VI que está llenando también la cavidad. Yo no sé si este flujo puede venir de la válvula mitral en diástole o puede venir de la válvula aórtica también en diástole. Entonces, acá estamos hablando de una insuficiencia aórtica también severa que está llenando la cavidad en diástole. Entonces, además de saber la dirección de los flujos, tenemos que saber los tiempos de los flujos y si hacen aliasing o no. Y después hay otro modo del Doppler que lo puse acá porque después ahora lo vamos a ver en la clase de disfunción diastólica, que se llama el modo M color. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para obtener esta imagen de modo M color? ¿Sí? Nos sirve para valorar función diastólica. Lo que tenemos que hacer es en una vista apical de 4 cámaras, ponemos la cajita del color que cubra todo el ventrículo izquierdo y cuando vemos un buen color le damos al modo M. ¿Sí? El modo M nos va a dar esta inscripción, ¿sí? en que se ven primero la onda E, después la onda A, eso no importa, pero lo más importante es que la primera inscripción, ¿sí? Después de esto azul que se ve acá, la primera inscripción es la onda E, y si esto está bien paradito así, es que tiene una velocidad de propagación mitral rápida y esto es normal. En cambio, si está acostado así, es una velocidad de propagación mitral lento y esto habla de disfunción diastólica y probablemente aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Valor normal, ahora lo vamos a ver, pero es mayor a 0,55 metros por segundo. Después vamos a ver cómo optimizar la imagen para que se vea un azul
acá a nivel adentro del modo M-Color, que se hace subiendo la línea de base del color, que después lo vamos a ver en el práctico. El Doppler pulsado, como habíamos dicho, sirve para medir el volumen minuto, ¿sí? Acá lo que hacemos es BTI del tracto de salida del BI. Lo que yo quería mostrar con esta diapositiva es dónde se pone la gotita del pulsado. No se pone ni muy en el ventrículo izquierdo ni muy en la válvula aórtica. Si uno lo pone muy en el ventrículo izquierdo, vamos a tener una velocidad de flujo baja, porque a nivel del tracto de salida ya empieza a acelerar un poco el flujo para seguir acelerando a nivel de la válvula aórtica, porque el área es más chiquita. Y si uno lo pone a nivel de la válvula aórtica, el flujo va a ser mucho más elevado y muy probablemente nos haga aliasing. Y el ideal de poner la gota es bien a nivel del tracto de salida del BI, más o menos donde uno toma la medición del tracto de salida del BI en la vista paraesternal izquierdo de G largo, que después lo vamos a ver en otra clase de este módulo. ¿Sí? Y nos va a dar esta inscripción. Esta es una muy buena vista espectral del flujo del tracto de salida del BI, que se ve un descenso más pronunciado, una vuelta un poquito más lenta, y en el medio, esto que se vea negro en el medio significa que es un flujo que no tiene aliasing, ¿sí? Y que nos habla de una buena vista espectral del flujo del tracto de salida. ¿Sí? Y bueno, como habíamos dicho, el flujo del Doppler continuo nos sirve para valorar estenosis aórtica, área valvular aórtica, con la fórmula que ya habíamos visto, y se obtiene desde una vista apical de 5 cámaras con la línea del Doppler apuntada a la válvula aórtica, ¿sí? Como por ahí técnicamente es bastante difícil de obtener, y la verdad que cuesta mucho, lleva mucho tiempo aprender a obtener un buen flujo espectral, que este sería una buena inscripción de flujo espectral, y no, obviamente no lo vamos a pedir que lo sepan hacer en este curso, pero siempre se trata de obtener cuando hay algo de color en la aorta ascendente, en la primera porción de la aorta. Como en este caso, ¿no? Dijimos, el Doppler pulsado sirve para valorar también función diastólica del BI y para valorar inflow mitral, para obtener una buena inscripción espectral del Doppler del inflow mitral. Hay que poner la gota de Doppler más o menos en el ángulo que se genera con la apertura mitral, ¿sí? Este es el lugar ideal para poner la gota del Doppler. Cuando uno ve en movimiento la válvula mitral, acá genera como un ángulo, y ahí donde más o menos se genera el ángulo, en el vértice del ángulo, es donde hay que poner la gota espectral. Otro lugar que se puede usar Doppler pulsado es a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? Que nos sirve para dos cosas. Una, para estimar presión sistólica de arteria pulmonar, porque uno, obteniendo esta medición, en realidad ahí a nivel del tracto de salida del BI, si tiene un tiempo de aceleración menor a 80 milisegundos, habla de una presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 40 milímetros de mercurio, que es el valor normal por ecocardiografía de la presión sistólica de arteria pulmonar. El Doppler continuo, como dijimos, también nos sirve para valorar regurgitaciones, en este caso para valorar
presión sistólica de arteria pulmonar desde una vista apical de 4 cámaras centrado en cavidades derechas. Se pone la línea del Doppler sobre la regurgitación tricuspidia, se le da continuo y se obtiene esta curva espectral, ¿sí? La velocidad pico de la curva espectral a través de la fórmula de Bernoulli. El mismo equipo nos va a sacar el gradiente, ¿sí? El gradiente de presiones que calcula es la diferencia entre la presión de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Si a eso le sumamos la presión de la aurícula derecha, como dice ahí, como ya sabemos calcular, a partir de la vena cava nos va a dar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Bueno, en este caso tenemos un gradiente de 50 milímetros de mercurio y tenía una vena cava grande que no colapsaba, le sumamos 15, tiene una presión sistólica de arteria pulmonar de 65. ¿Sí? Bueno, acá terminamos con la primer charla del cuarto módulo de ecocardiografía.